Bien, ¿se oye? Sí. Muchas gracias. La verdad es que Luis ha puesto un nivel muy alto, por lo tanto... A las pruebas me remito. Por lo tanto será complicado superarte, pero bueno, lo intentaremos al menos llegar al mismo nivel. A ver, como bien comentaba, pues yo llevo desde el 95 en diferentes agencias de bolsa y un poquito lo que quisiera daros es, yo sé que casi todos hacéis trading y trading muy a corto, trading intradía, pero lo que sí que tengo comprobado es que a veces la gente cuando se obceca en ver el trading del día y analizar los gráficos de intradía, no está mirando el largo plazo y posiblemente está perdiendo, como bien has comentado, alguna oportunidad de mercado o acompañar al mercado cuando estamos en tendencia alcista diaria, semanal o mensual. No intentes ir normalmente a la contra, incluso en el propio intradía, ¿no? Y por ello pues empezamos hoy. Os he puesto unos gráficos de largo plazo y de largo plazo de verdad, porque en el caso del S&P es desde el crack del 29, como podéis ir viendo. No, aquí vemos la punta de subida, igual lo veremos un pelín mejor en el caso del Dow Jones, que es desde el 1900, ¿vale? Vemos los famosos años 20 y la caída. Al fin y al cabo, si luego abriéramos, aquí no podemos ver gráficos intradías de esta época, pero al fin y al cabo luego podrías ver las mismas tendencias. Yo creo que a veces cuando yo he asistido a conferencias o gente que da cursos, he detectado que se focaliza mucho en el intradía y se pierde la perspectiva de dónde veníamos anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la gente que trabaja pues, a día de hoy en el Dow Jones o en el S&P, que cuando no hace tantos meses pues hablaban del triple techo posible que veríamos y ante la rotura pues ha dado mucho juego el caso del Dow, si no recuerdo mal, las últimas 28 sesiones han sido en velas han sido positivas, por lo tanto bueno, está muy bien hacer o sea, yo considero muy correcto el intradía, pero tienes que tener claro de dónde vienes para saber hacia qué, para ir a buscar el solomillo, cogiéndote en tu perspectiva, para ir a buscar el solomillo si lo tienes que estar buscando más en la parte alcista o en la parte bajista, ¿no? Y un poquito, pues como comentaba Javier, también del despacho de GPM, al ver la perspectiva del largo plazo, que me gustó mucho y por eso se lo cojo, es un poco como cuando vas a mirar un cuadro, ¿vale? Que primero lo miras desde lejos y luego vas acercándote, ¿no? O sea, empiezas mirándolo pues, donde lo máximo que puedas mirarlo desde lejos y luego te vas acercando hasta poder, pues a tics, a minutos o a segundos o como trabajéis cada uno, ¿no? Bueno, luego hemos ido reduciendo el SP para que veáis. Sobre todo yo lo que quiero hacer constar también en el caso de un indicador bastante sencillo que estos días he visto que ya por fin la gente ha empezado a darse cuenta, es en el tema mensual cómo es importante ver que el MACD se está empezando a dar la vuelta en varios indicadores. Lo digo porque un poco, pues igual el solomillo, si ahora habíamos estado jugando a la alza, habrá que empezar a analizar de ir buscando velas un poco a la baja, ¿no? Y en el caso pues, del SP vemos que está muy cerca de darse el giro. Estamos hablando de gráficos semanales, ¿vale? En el caso de, bueno, aquí hemos hecho un poco el zoom en el caso del SP. En el caso del Dow Jones hemos visto que aunque ayer, si no recuerdo mal, volví a marcar máximos históricos, esta gráfica la saqué, la estuve preparando el martes, miércoles, por lo tanto ya nos estaba dando venta, aquí con el zoom lo veremos mejor, ya nos está dando venta el MACD semanal. Y en el caso del DAX, pues lo mismo. En este caso hemos visto que nos está también dando venta y en este caso es el mensual, ¿vale? Por lo tanto, pues sí que es verdad que, como bien decíamos, no hay yo creo que, bueno, yo con toda la experiencia que llevo aún no he encontrado el indicador mágico, también si lo tuviera no estaría aquí, y yo creo que básicamente es pues tanto sea para trading como para inversiones o gestores que estén gestionando fondos, es un trabajo diario y hay que estar encima del mercado, y cuando te vas, perdón,
Y cuando te vas de vacaciones, pues yo siempre he sido de la opinión que cierro las posiciones y me olvido y me voy con liquidez, ¿no? Y por lo tanto sí que es verdad que por norma general no hay ningún indicador que funcione a la perfección, pero sí que en este caso, cuando te vas a buscar la perspectiva desde lejos, ves que pues, en el caso del MACD mensual en el DAX, pues sí que ha dado algún pequeño, aquí vimos alguna pequeña falsa entrada, pero por norma general son tendencias muy limpias, ¿no? Por lo tanto, pues de momento te ha hecho un corte importante con las últimas caídas que vimos el mes pasado y hay que tenerlo presente porque yo creo que en el mejor de los casos, los que trabajáis con futuro del DAX, le entraremos en un paralelo durante los próximos meses, o sea, hasta finales del 2015 yo no espero ver grandes movimientos, ¿no? También deciros que la conferencia la voy a hacer un poco más rápida porque no me he acordado de decirlo al principio, pues he tocado algo que no debía tocar. Ya está. La conferencia la voy a hacer un poquito más rápida porque aprovecharemos que tenemos a Sergio Mur, un compañero de GPM en Madrid, que ayer estuvo en el despacho dando unos cursos a gestores de Barcelona de fondos y por lo tanto, pues para no haceros mucho rollo, yo doy un rato y él da el otro rato, ¿vale? Por lo tanto, mi objetivo principal será, pues un poco, sé que vos casi todos trabajáis muy bien en el corto, pero que tengáis una visión, o sobre todo, cuando empecéis a valorar de entrar en un nuevo producto, me da igual cómo se le llame, índice, acción, materia prima, que primero intentéis ir a buscar lo máximo que os dé de gráfico vuestra plataforma, ¿vale? Y luego ir reduciendo, porque me he encontrado a veces con gente que no, que rápidamente te coge y te dice, y parece mentira la memoria de pez que hay en el mercado, o sea, con las herramientas actuales que hay, que puedes ir a sacar gráficos de hace mucho tiempo, la memoria de pez que hay, y dice, no, pero si hace 2 días estaba en no sé qué precio, y dices, bueno, pero vamos a analizar un poco más a largo plazo, que luego pasa lo que pasa, que no te das cuenta que igual estás entrando en una posición altista en una resistencia, ¿no? Y la resistencia es de hace 3 años, pero es que ahí hay mucha gente enganchada, ¿vale? En el caso del Eurostoxx, sobre todo, y en el caso del IBEX, como iremos viendo, también se están acercando el tema a posiciones de MACD mensuales vendidas. En este caso vemos el Eurostoxx 50 normal. Luego, lo que hay que tener presente, y creo que ahora también sí que es verdad que en los últimos meses alguna gente ha empezado a hablar, es que tanto en el caso del Eurostoxx como en el IBEX este año hemos visto máximos históricos, pero lo hemos visto con dividendos, ¿vale? Y la gente normalmente, como estás operando con futuros y fijas con los 10.000 puntos que se está moviendo, pues no, hay que tener presente que con dividendos, si lo añadimos dividendos, y aquí vemos, por ejemplo, el caso de Eurostoxx, que con dividendos, como se ha acercado otra vez a la punta máxima del 2007, ¿vale? Y en el caso del IBEX, pues este es el IBEX normal, ¿vale? Que también parece dándose el giro, y en el caso del IBEX con dividendos, como vemos, hemos marcado máximos históricos. Sobre todo, uno de los grandes culpables y que la gente no valora es el Santander. El Santander ha hecho muchas ampliaciones de capital, de nuevo está cerca de máximos. Sus máximos no fueron en el 2000, no fueron en el 2007, antes de la crisis de Lehman, no lo puse, pero en sus máximos históricos por capitalización en el Santander fueron en el 2009. Si recordáis, hizo una ampliación de capital muy importante, debía pagar, tenía algunas opciones que pagar a niveles de 12 y fue cuando después lo subieron a estos niveles y por capitalización, y fue cuando vimos la subida tan importante, y es esta punta que vimos aquí del IBEX, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que salir un poco del concepto clásico de la prensa que siempre nos comenta del IBEX. A ver, no me oiga la prensa. Como bien sabéis, los que lleváis tiempo, pues a veces te encuentras con periodistas que son más cerrados o que quieren, y también pasa con los clientes, quieren escuchar lo que ellos quieren decir, ¿no? Perdona, ¿sí? El problema, a ver, yo en mi trabajo, yo empecé en corros, cuando no íbamos a gritos, ya casi nada, y entonces era el CATS, después pasamos al SIBE, ¿vale? Y entonces estaba aquí en el parquet de Bolsa Barcelona, y bueno, informáticamente era los principios de Internet, los brokers aún no teníamos página web ni nada,
y la gente, pues tú estabas aquí y tenías a 4 o 5 clientes traders que te iban cantando la orden y tú ya conocías las voces, conocías los códigos y ibas entrando directamente, ¿no? Entonces luego te encontrabas el que te venía y lo que quería era, esto pasa un poco, supongo os pasa lo mismo con los gráficos, que quieres que te digan el amén, ¿no? O sea, entonces, sobre todo, supongo que ya hablará más en la parte psicológica. ¿Lo he perdido? ¿Se ha fugado? Pero te encuentras, o sea, ahora, porque básicamente como ya se trabaja desde casa y en plataformas, pero aún hay gente que te llama para solo escuchar, o sea, y tú igual le estás diciendo, oye, pero perdona, son gente que igual están trabajando a días más que en el intradía corto y rabioso, y tú le vienes a decir, oye, pero no tengas paciencia, estate aguantando un poco la posición o no entres aún, ¿no? Y ellos lo único que vuelven a repetirse, y eso es peligroso porque yo creo que el único inconveniente, uno de los pocos inconvenientes que tiene el tema Internet y vosotros que estáis solos ante el mercado, es que a veces te obsesionas y a veces el toque del operador de que no te das cuenta, o sea, un poco la colleja de decirte, pero que no te das cuenta que estás obsesionado en ir contra el mercado o en querer aguantar tu posición cuando el mercado no te acompaña. Ese es el único, creo, inconveniente importante que ha creado Internet. Antes, pues si tenías un cliente que llevaba una mala racha, le decías, oye, igual te diría bien que te vayas 3 días de casa. A día de hoy no los estás controlando tanto porque como está todo tan informatizado, pues, y antes sí que lo veías y además se le notaba en la cara, ¿vale? Entonces, bueno, un poco es importante sobre todo esto. Y un poco lo que también quería comentaros, no sé si muchos conocéis, son indicadores, hablar un poco de algunos indicadores adelantados, ¿vale? En este caso hablaremos del iTraxx Crossover, yo de vez en cuando lo voy colgando en Twitter. El iTraxx Crossover son, sobre todo cuando se habla de él, básicamente se habla de este de aquí, ¿vale? El crossover, porque el primero, el de Europa, serían las grandes multinacionales europeas. Y aquí estarían las small caps o chicharros, pero chicharros, por ejemplo, incluso se considera un Alcatel, ¿vale? Son compañías que no son triples As y entonces es un indicador yo lo considero muy importante porque es un indicador que si sube, normalmente verás que luego el DAX te baja, es un indicador contrario y es muy importante porque ahí sí que realmente solo están las manos fuertes. Pensar que este índice no puedes especular con él directamente, que yo sepa, porque es un índice que lo que hace son... a ver, me parece que la colgué. A ver, de 37 empresas small caps a nivel europeo, lo que hace, le da un 2,5% o un 1,5% a cada una de valor y te calcula los TDS de cada compañía si suben o bajan, ¿vale? Por lo tanto, si están subiendo es que las manos fuertes están cubriendo sus posiciones contra esas compañías y tienen miedo, ¿vale? Y si están bajando es que las manos fuertes realmente no tienen miedo y están vendiendo los CDS para cubrirse de estas compañías, ¿no? Los Credit Default Swaps es un seguro ante la posibilidad... Bueno, no, a ver, normalmente es un seguro o sea, son lo mismo que veíamos, es un seguro ante una posible quiebra de la compañía, ¿vale? Normalmente lo utilizan la gente que trabaja en renta fija para que es la cobertura ante una compra de bonos, ¿vale? Cuando tú compras deuda de una compañía, se ha creado una herramienta que no está en un mercado regulado, que son los CDS, que te puedes cubrir ante una posible pérdida si esta compañía quiebra, tienes un seguro de una cobertura, ¿vale? Cuando este seguro aumenta es que tienes miedo. Cuando pasó lo de Grecia, ¿vale? Los famosos los CFDs de Grecia es un poco lo mismo, pero en CFDs en Grecia. Se dispararon, ¿vale? Y cuando hubo el default, lo que pasa que luego la letra pequeña es lo que siempre pasa, y los que trabajáis en según qué tipo de CFDs os podéis encontrar, que luego la letra pequeña, cuando tú tenías tus bonos cobrados, fuiste a cobrar, te dijeron que no, porque no había sido una quiebra total, sino una quiebra parcial, ¿vale? Pero lo que sí que te puede servir esta herramienta es como para, incluso en el propio trading intradía, es si tú ves que el DAX te está subiendo, pero esto está subiendo también con fuerza,
hay algo que no cuadra y tardará 24 horas como mucho, pero al día siguiente el DAX pierde todo lo subido, ¿vale? En el caso de Europa, yo normalmente lo que siempre tengo en pantalla es el de Europa, y aquí os pongo un poco el gráfico de los últimos años. Aquí veis cuando, por ejemplo, hubo toda la tensión 2008-2009, ¿vale? Cómo se dispararon. Cuando hubo la tensión del verano de 2011-2012, aquí en noviembre del 2011 fue la presión, la primera vez que el bono español llegó al 7%, que hubo tensiones en toda la deuda a nivel mundial, ¿vale? Y aquí es verdad que hay un rollover, y que a veces estos rollovers te hacen estas pequeñas horquillas, pero vemos cómo después ha habido el movimiento de nervios de los últimos meses, ¿no? Y aquí os pongo, para que podáis ver lo bien que va al contrario, el DAX el mismo, ¿vale? Aquí tenemos el mismo gráfico que veíamos anteriormente, ¿vale? Y el gráfico del DAX, y como podéis ver, ante un movimiento de calma, tenemos el ITRAX abajo y el DAX bien, y cuando vienen los nervios, ¿vale? Incluso si los que hacéis trading intradía, si podéis, yo creo que poniendo ITRAX lo podréis llegar a encontrar, pero aunque lo veáis con un retraso de 10 o 15 minutos, os puede ser un buen indicador para el trading intradía, si de golpe ves que hay tensión en el mercado, porque realmente es un mercado que no lo puedes manipular, no puedes coger el índice, o sea, para manipular el índice hay que manipular los 35 valores, ¿vale? No puedes... Ya, pero... A ver si me explico. Tú no te pones a comprar CFDs de Alcatel, y además son mercados de los... O sea, ellos cuando ven el miedo, pues ya van a cubrirse. Entonces, sí que he detectado que, por norma general, pues verás que te están subiendo el DAX a lo loco, y como te empieza a subir el ITRAX, más tarde o más temprano, igual son de aquellos días que de golpe se da la vuelta y dices, estos cabrones ya lo sabían porque estaban ya entrando, ya estaban cubriéndose sus posiciones por ahí, ¿no? ¿Vale? Otro indicador que a mí me gusta mucho y sale una vez al mes, pero se valora poco, es el trabajo temporal en Estados Unidos, ¿vale? Este indicador yo lo vengo observando, leí una noticia en Bloomberg en el año 2002 o así, y sobre todo es un buen indicador para darse, hasta el momento es una vez al mes, pero hay que tener presente cómo se trabaja en Estados Unidos. En Estados Unidos, antes de coger a nadie, o sea, la forma de contratos funciona muy diferente a la europea. Antes de coger a nadie, primero pasa temporal y de hoy por mañana te dicen, bueno, pues ya no eres temporal, ya estás fijo en la empresa, ¿no? Por lo tanto, es un indicador adelantado muy bueno, y sobre todo ha sido un indicador adelantado que ha indicado, más que los giros alcistas, ha indicado los giros bajistas a medio y largo plazo, ¿vale? En 2006-2007, en verano del 2007 empezó a... Bueno, ya tuvimos el primer susto en verano del 2007, aunque luego pues, nos fuimos a marcar máximos a finales de año, pero en verano del 2007, ya 2006-2007 ya empezó a indicarnos que bueno, que ya no se cogía más gente ahí y que había un problema en el trabajo temporal, y luego pues ya vimos, ya buscamos las excusas y ya vimos las caídas de cara a los siguientes años, ¿no? Aquí se empezó a dar la vuelta justo un pelín más tarde, pero de momento vemos su comportamiento está siendo bueno. Cada vez que hay algún pequeño susto, vemos que el mercado también ha dado algún que otro susto, ¿vale? Por lo tanto, es un indicador que sale cuando sale el trabajo en Estados Unidos una vez al mes, el primer viernes de cada mes, y básicamente, bueno, los que me siguen en Twitter ellos saben que siempre lo voy colgando, o sea que lo voy poniendo cada vez, ¿no? Si no, se me pasa. ¿Qué sale con la tasa de desempleo? Sí, el viernes a las 4 sale. Entonces, es buscar por trabajo temporal, ¿eh? Y realmente yo lo leí porque en el 2002 recuerdo haber leído a un gestor muy importante americano, que tampoco me acuerdo el nombre, no me acuerdo, pero recordaba que él decía que lo seguía porque lo encontraba muy importante como para cuando estás mirando a medio y largo plazo, ver cómo realmente está evolucionando la forma de trabajo, y además es difícil de manipular, como en su día se ha dicho que se manipulaban los números de trabajo en Estados Unidos, porque aquí el trabajo temporal era más difícil, ¿no? Otro indicador que yo creo que ya es más conocido, que es el sentimiento del pequeño inversor, ¿vale? Aquí lo único que os quería hacer destacar, en este caso, a mí me funcionó bastante bien cuando hay pánico. Yo creo que, como bien comentabas y todos sabéis, pues lees por ahí, o bueno, todos
la gente cuando está eufórica se sube mucho más al carro y por lo tanto a veces es difícil detectar cuando todo el mundo está muy alcista, detectar el sentimiento si realmente se va a dar la vuelta, porque a veces los que no están dentro del mercado te dicen que sí, porque al fin y al cabo esto es una encuesta para quedar bien y decir, hostia, me he perdido la subida, pero no voy a decir que me he quedado fuera, ¿no? O que estoy bajista. En cambio sí que es verdad que cuando la gente tiene pánico y tal y tira la toalla famosa, ¿vale? Pues sí que lo dice y están desesperados, y sobre todo aquí vemos en 2009, en mayo del 2009, como el pánico fue excesivamente exagerado y realmente funcionó muy bien. Ahora aquí os hago un zoom y veis cómo nos fuimos a un extremo, pues a niveles de 70, que yo no recordaba haberlo visto nunca, y desde ahí la vuelta importante que vimos, ¿no? Entonces, si volvemos un poco para atrás, podemos ver cómo es un buen indicador para buscar niveles de pánico. Desde este momento que vimos aquí niveles por encima de 70, no hemos superado ninguna otra vez niveles de 60, ni con los sustos de verano del 2011 que en el S&P duraron poco, ni con los sustos de ahora no hemos llegado ni a superar el 40, ¿no? Entonces aquí un poco lo que podemos verlo es lo mismo en el VIX, ¿no? El VIX, como bien sabéis, es otro indicador. Aquí se ven los movimientos de volatilidad y de miedo, y pues bueno, vimos como en el 2008 volvimos a ver miedo, ¿vale? El ITRAX también lo podríamos ver en Estados Unidos, yo no lo sigo tanto, también supongo que es un poco cada uno se acopla a sus horas. Yo estoy en el despacho desde las 8 hasta las 5:30, 6, y por lo tanto pues ya Estados Unidos ya no lo sigues. Pero en caso del VIX sí que me gustó mucho un comentario de una conferencia que estuve hace un año del amigo Cárpatos, una estrategia para los que hacéis trading muy buena, que considero que funciona muy bien, es comprar VIX por debajo de 14, ¿vale? Como podemos ver, en los últimos 2 años y medio, cada vez que el VIX se ha ido por debajo de 14, es comprar, tener paciencia. Sabemos que más tarde, al fin y al cabo, aquí está valorando la volatilidad, tardará más o tardará menos, pero sabemos que la volatilidad más tarde o más pronto volverá, y algún momento de nervios, por muy limpia que haya sido la subida del S&P, en algún momento ha habido tensión, ha habido nervios, por lo tanto tú compras por debajo de 13, 14 puntos del VIX, y es cuestión de esperar a que te vaya el repunte otra vez a 20. Y así te ha dado, no estamos hablando de trading del día, pero sí que en los últimos cerca de 2 años y medio te ha dado mucho dinero a ganar, ¿vale? Y al fin y al cabo, difícilmente se te irá a cero y desaparecerá el VIX, porque más tarde o más pronto siempre sabemos que vuelven las tensiones de nervios, ¿no? Y aquí un poco lo que he hecho ha sido también poner el S&P con los movimientos del VIX, un poco parecido a lo que mirábamos antes con el ITRAX crossover, ¿vale? La tensión que vivimos en 2008-2009, como en verano del 2007 ya tuvimos los primeros avisos, pero el mercado fue muy chulo y se fue a marcar máximos, que fueron los máximos que también vivimos en Europa, ¿vale? Y la siguiente tensión, y como ahora hemos entrado en el letargo bancos centrales, que todos sabemos los maravillosos que son, y bueno, y hasta que duren, pues ya Dios nos pille confesados el día que se cansen, ¿vale? Porque como estamos viendo, lo que sí que he leído estos días es que es lo que hablábamos antes de la memoria de pez y de la gente que se pierde un poco, ¿no? Aquí lo podemos comprobar. Estos días, cuando vimos estas caídas y el VIX se fue a niveles por encima de 20 y de 30, había ya titulares alarmistas, gente diciendo que era el fin del mundo, ¿vale? Y que bueno, que el mercado tenía pánico, y dices, bueno, pánico es esto y pánico es esto. Pánico es estar trabajando como yo, que trabajo con el futuro del IBEX con clientes, y que no tengas posiciones. O sea, que veas la pantalla de MEF y digas, no hay papel, ahí no hay dinero. O sea, todo el papel del mundo y no hay ni una posición de dinero. Y eso pasó en el 2008. O sea, estás bajando 800 puntos y en el IBEX no había ninguna posición. Eso es pánico, pero cuando tú ves estas posiciones y te dicen, no, es que hay pánico en el mercado, y dices, pues tío, o sea, yo recuerdo en MEF 2 jornadas del 2008, en caídas, no sé si estabais muchos en el 2008 operando, pero movimientos de 1000 puntos y no tenías posiciones. Y tenían que abrir porque tenían que ampliar el rango, y entonces
y regadas de este estilo, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo, creo que es importante cuando leáis titulares, cuando leáis según qué, de que hay pánico en las bolsas o hay... Vayamos a la memoria histórica, ¿vale? Estamos hablando de ahora de ganar dinero comprando por debajo de 14 para vender en torno a los 18, 20, ¿vale? Y el pánico fue hacer 80 y 90, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, y los nervios es por encima de 35, 40, ¿vale? Cuando vimos en 2000, ¿vale? Y ahora llegamos al 30 y ya nos contaban, porque es lo que decíamos, es que a veces la gente tiene memoria de pez, porque realmente... Y aquí, en cambio, lo que te da es mucho a ganar para ir haciendo este tipo de movimientos, ¿no? Bueno, un poquito lo que he hecho entonces es un zoom de este último trozo hablando de esta zona de 13. Como veis, normalmente pues siempre vas teniendo picos y, bueno, esto cada uno su forma que tenga de trabajar y lo que busque, ¿vale? Si quieres el solomillo con foie o el solomillo solo, ¿vale? Pero realmente yo creo que es una estrategia que a día de hoy funciona bien y que te deja bastante que ganar, ¿no? Y un poco, pues bueno, yo he ido rápido, esto es un poco lo que os quería contar siempre, que sobre todo vayáis a mirar desde y sobre todo cuando digas, bueno, pues me estoy planteando de trabajar en un nuevo producto, mira la volatilidad que ha tenido anteriormente, mira el movimiento, mira si vas a entrar arriba de todo. Bueno, ya sabemos que la tendencia es alcista, pero igual te toca esperar un poco, o si no has tocado nunca ese valor o ese índice o esa materia, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando yo empecé, pues había gente que iba cada día anotando con su boli y su papel y tenía sus gráficas hechas a la mano. A día de hoy, básicamente desde el año 80 y pico puedes conseguir, creo, todos los índices, porque ya hay, en el caso del Dow y el S&P, como hemos visto, desde el 1900. Y las acciones igual, desde el año 87, 89 puedes ver un histórico de las acciones, ¿no? Y lo que sí que considero, con los años que llevo de experiencia, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Luis, ¿vale?, es el tema de ir anotándolo todo. Es muy importante para un trader que lo vaya anotando todo, porque luego ahí detectas tus errores y detectas tus virtudes, que también las tienes para ganarte la vida y cómo lo has hecho bien, que a veces... En el momento del fregado, cuando estás operando, no te has dado cuenta que es lo que has hecho correctamente y luego puedas valorarlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante y no se dice tanto como debería decirse. Y ahora os dejo con mi compañero Sergio Moore, que es un crack de opciones y de materias primas y que trabaja...